Bueno, está conectando nuestra buena gente acá en nuestra convocatoria de los viernes, nuestro programa Pensando en Voz Alta, que desde el año 2004 llevamos a través de la radio y luego a través también de las plataformas sociales, tanto en Facebook como mi canal de YouTube, Andrew Albert Chardón, aquí, iniciando la transmisión desde mi canal, o mi página, mejor dicho, ¿no? de Facebook, Andrew Albert Chardón, página oficial. Acá estamos en mi página, así que ahí comenzamos con lo que tenemos para ustedes esta noche. También me han indicado que ya se ha instalado un sistema de estrellitas, donde la gente puede enviarnos, creo que estrellitas, algo así. No entiendo muy bien lo que es eso, porque yo todavía a esta altura de la vida sigo siendo análogo. No soy muy digital, acá este webmaster lo trabaja, y ustedes saben que sube este programa, la edición que esté haciendo a mi canal de YouTube. Yo en esto pues sigo siendo un neófito, pues realmente me eduqué en el mundo análogo y trato de adaptarme paso a paso a estos avances que se están dando, y lógicamente una vez ya todo corra por la inteligencia artificial, vamos a tener nosotros también que hacer un híbrido en nuestra cabeza para entender todo lo que está sucediendo aquí ahora, específicamente en este universo que es la internet y todo lo que ahí se refiere. Así que antes que todo, gracias por estar conmigo, bienvenidos una vez más acá, con nosotros aquí en nuestro programa La Otra Realidad, tu amigo Andrew Álvarez. Recuerda que este es un programa de corte ecléptico, esto es una aventura a través de la conciencia humana, y por aquí pues nosotros pues traemos una serie de temas de la mar de interesante y que siempre están dirigidos, ¿no?, a de alguna forma u otra alimentar nuestra conciencia y a que tomemos, ¿no?, algún tipo de decisión referente a cómo vamos a vivir la vida dentro de este mare magnum de cosas que suceden aquí en el mundo, que nos ha tocado vivir en el año 2021. ¡Wow! Sí, un momento histórico, mejor dicho, 2024 ya, en el siglo XXI. Estamos en 2024, así que hicimos un retro de momento. Pero esos lapsus mentales, lapsus lingües, pues siempre nos van a pasar. Cuando las cosas se hacen vivos, sin guión, sin, qué sé yo, monitor, sin nada de esto, meramente usando nuestro teléfono, acá bregamos con las cosas y le damos para adelante al proceso. Recuerden ustedes que ya en el segundo segmento estará conmigo vía telefónica mi directo amigo el ingeniero Orlando Plata, trayendo una serie de temas de la mar de interesante. Entre ellos, uno de los temas que más me interesa a mí es lo que Orlando opina sobre la alegada amenaza que se cierne sobre los Estados Unidos y que ha estado discutiéndose en el Congreso de los Estados Unidos, la capacidad nuclear que tiene la Federación Rusa en el espacio. Me explico, ¿no? Las armas nucleares que podrían estar en órbita para el uso para uso no directo, para destruir, inhabilitar los satélites de los Estados Unidos, sean estos de comunicaciones, sean estos satélites espías, sean satélites de vigilancia, civiles, militares, bueno, lo que sea. Va a ser bien interesante esa intervención de Orlando, entre otros temas que, como siempre, mi colaborador trae a todos ustedes. Pero acá comenzamos rápidamente también en esto que es nuestro segmento en La Otra Realidad, para ponernos a pensar más allá de lo aparente. Entre las cosas que voy a tratar someramente hoy, sabe usted que hoy precisamente volvió a perder otra demanda más el expresidente Donald Trump. La perdió en Nueva York por haber estado inflando los papeles, traqueteando con lo que le presentaba a IRS y lo que ponía para poder tomar préstamos o poder hacer, qué sé yo, ajustes económicos en sus empresas. Y le han dado una multa de $350 millones. Con eso todos nosotros viviríamos, ya usted sabe, en el paraíso. 350 millones le han puesto de multa al expresidente Donald Trump, y también tiene pues un requerimiento, ¿no?, que es que no puede hacer negocios en la ciudad de Nueva York ni en el estado de Nueva York por los próximos 3 años. Así que otra derrota más. Las ha perdido todas hasta el momento, por lo menos las demandas civiles que le han dado. Todavía le quedan obviamente los casos criminales, y esta situación pues ha sido bastante cuesta abajo para el expresidente Trump. ¿Qué sucede con esto y qué relación pueda tener con las próximas elecciones presidenciales? Yo no lo sé. Yo no sé cómo va a votar el electorado en los Estados Unidos. Yo sé que cada vez que avanza el tiempo los electores se reducen en sus capacidades de elegir o de poder saber el porqué del porqué toman decisiones. A veces hay quien la hace por costumbre, qué sé yo, por el corazón, por fanatismo. Pasa en Puerto Rico, pasa en México, pasa en Estados Unidos, pasa en Colombia, pasa en Venezuela, pasa en toda Hispanoamérica. Es un fenómeno, ¿no?, de las masas. Y acá nosotros en nuestra isla no estamos exentos de eso. Así que vamos a estar pendientes cómo sigue la carrera de Trump. No solamente su carrera dentro de las primarias
republicanas y luego si puede ganarlas en las elecciones presidenciales, sino todos los casos que se están corriendo en su contra y que hasta este momento pues han sido decisiones no a favor del expresidente Trump. Dicho todo eso, bueno, otros asuntos importantes que quiero traer para ustedes. Hay también una noticia que está dando impacto y que la voy a tratar de forma somera también porque tengo otras cosas que son más gruesas a la discusión de hoy. Y tiene que ver con la advertencia que le ha dado el Departamento de Estado de los Estados Unidos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a AMLO, ¿no? Precisamente porque Obrador, usted sabe que tiene una política pública de abrazos y no balazos contra los carteles de droga allá en México y que ha sido muy blandengue, según la posición del gobierno de los Estados Unidos, sus agencias de seguridad y dentro del marco de lo que han llamado desde la época de Richard Nixon la guerra contra las drogas, que todos sabemos que se ha perdido de la manera que se ha luchado, se ha enfrentado esto, que usted sabe que para poder tratar con este fenómeno de la drogadicción, de los diferentes tipos de drogas, porque no es una solamente. Aquí ya sabemos que hay docenas de modos o maneras de drogarse de las personas, un sinnúmero de drogas fuertes, duras, heroína, fentanilo, ¿no? Usted tiene de todo, alucinógenos, bueno, metanfetamina, cocaína, bueno, por ahí para abajo. La cosa no es fácil, crack, etcétera, etcétera. Pero la lucha que se ha llevado hasta ahora ha sido la lucha obviamente policíaca, ha sido el enfoque punitivo, lo que ha estado todo el tiempo utilizándose para enfrentar los carteles de la droga y el tráfico internacional. Y lo otro que también pues está dentro de esta discusión es cómo se podría tratar esto desde el ámbito social, ¿no? Del ámbito, por ejemplo, de la inteligencia social. Cuando digo inteligencia social, es la ingeniería que se puede utilizar para trabajar con estas personas en las comunidades. A esto también pues tenemos el enfoque médico, ¿no? De tratar a estas personas como enfermos y muchos más. Hay diferentes aspectos que podrían ser utilizados para tratar de enfrentar este mal que está pudriendo a los Estados Unidos, como está también afectando a un sinnúmero de países en el mundo. Prácticamente de esquina a esquina el planeta se ve afectado por este mal que es la drogadicción, ¿no? Y sobre todo las drogas, tanto las drogas que son antisociales o las drogas ilegales como las drogas prescritas también por los médicos, las que van en receta, que también crean adicción, los opioides y bueno, tantas cosas de las que aquí hemos hablado muchísimas veces. Pues bien, el Departamento de Estado, perdonen ustedes el poquito de agua, usted sabe que ya uno empieza a patinar la garganta con los años, y a comerse las letras y a hacer 20.000 cosas. Bueno, el Departamento de Estado precisamente ha advertido al gobierno mexicano, y sobre todo porque ha declarado la guerra contra uno de los grandes de los carteles, contra el jefe, el Mayo, el jefe de los carteles de Sinaloa, y también contra los chapitos, ¿no? Los hijos de Chapo y los hombres de Chapo, que son, según identifica, por ejemplo, la DEA, el FBI y las agencias fronterizas de los Estados Unidos que puedan estar trabajando o tratando de impedir el tráfico ilegal de drogas en los Estados Unidos proveniente de la frontera con México. Según ellos indican, pues son precisamente el cartel de Sinaloa, aparte de Jalisco Nueva Generación, pero Sinaloa con mucha más cantidad, tonelaje de fentanilo llegando a los Estados Unidos junto con los chapitos. Por otro lado, esta guerra se la han declarado a Ismael Zambada García, el Mayo, y que ha indicado a Estados Unidos que la guerra va directa contra este señor. Habrá que ver entonces cuáles van a ser las estrategias que va a utilizar la Fuerza de Ley y Orden de los Estados Unidos, si van a llevar a cabo operaciones dentro del territorio de México, violando la soberanía mexicana, si van a utilizar otros medios que no han dicho. Así que esto obviamente es una de las muchas guerras que se están llevando contra los carteles, y ustedes saben muy bien que desde la época inclusive de Obama y luego en la época de Trump se estuvo siempre coqueteando con declarar a los carteles de droga mexicanos como grupos terroristas. Y si fueran grupos terroristas, pues todas las cosas se permiten. Es decir, en la guerra, y como dice el dicho, y en el amor todo se permite, pues bueno, aquí entrarían operaciones especiales directamente en el territorio mexicano, que no se ha hecho hasta ahora, pero que podría suceder. Así que despierta, durmiente. Este es un mundo nuevamente violento, es un mundo de intrigas, es un mundo de mentiras. Aquí hay de todo, ¿no? Aquí no hay una sola región que pueda sentirse tranquila, en paz y segura. Y precisamente partiendo de la premisa de cuán seguro uno puede estar en el mundo, se ha dado, ¿no? Un análisis un análisis compartido entre muchos expertos en la materia, específicamente en seguridad internacional, y se basa precisamente en que, según algunos analistas, probablemente ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Desde el punto de vista geopolítica, desde el punto de vista, por ejemplo, económico y tantos otros aspectos de que hemos aquí desglosado en muchas ocasiones, pues obviamente hay un enfrentamiento, ¿no?
entre bloques a nivel mundial, y esto lo hemos hablado y hemos señalado, ¿no?, cómo la globalización se ha fraccionado, e incluso todavía dentro de los márgenes que hay de paso de que pueda haber todavía negociaciones entre países que están en conflicto o países que están opositores dentro de su marco económico, marco ideológico, como puede ser Rusia, puede ser China, puede ser Irán, Estados Unidos, India y otros más, ¿no?, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pues definitivamente hay una cuestión que se ha convertido en algo más que competencia. Se ha convertido obviamente en una línea hostil económica, llena de sanciones, no únicamente de competencia y de repercusiones que definitivamente nos podrían llevar a un conflicto mucho más grande que hemos visto hasta este momento, que se ha fraccionado en diferentes partes del mundo con los frentes de batalla que existen en la actualidad y los que vamos a desglosar dentro de un ratito. Dicho eso, y esto es importante, que le demos cabeza a esta situación, hay un informe de la Conferencia de Seguridad en Múnich, una conferencia de seguridad internacional, que se ha dado esta semana, donde se está discutiendo precisamente la inhabilidad que tiene las Naciones Unidas, específicamente, como he dicho yo tantísimas veces, el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Cómo este está dividido, cómo está bloqueado por un lado por Rusia y por China, y cómo por otro lado también está controlado por los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, incluyendo Alemania, ¿no?, que definitivamente pues no hay manera en que pueda procesarse ningún tipo de decisión, ni ningún tipo de intervención que pueda ser decisiva para evitar los conflictos actuales, porque allá, en ese Comité de Seguridad, nadie está de acuerdo y simplemente están en plena competencia. Y más allá de plena competencia, como dije hace un rato, ¿en qué? En enfrentamientos directos, midiendo la fuerza, ¿no?, pulseando de un lado y del otro. Este comité definitivamente, pues, como dice este informe de seguridad dado allá en Múnich, Alemania, no funciona. No tiene las capacidades necesarias ni el alcance en estos momentos para poder intervenir en ninguna guerra y en ningún conflicto a nivel internacional. Esto, lógicamente, es preocupante porque en estos momentos, ¿no?, los niveles de seguridad internacional están más difíciles que nunca. Me explico. El mundo siempre ha sido un lugar inseguro. Definitivamente. Siempre ha habido problemas, guerras, conflictos de mayor, menor impacto. El pasado siglo tuvimos la Primera, la Segunda Guerra Mundial también, conflicto de Corea, Vietnam, entre muchos otros. El conflicto, por ejemplo, allá en Yugoslavia, en plena Europa, y otras cosas más que surgieron durante el pasado siglo. En este siglo hemos empezado igual. Lo único que en este siglo no hemos tenido una tercera guerra mundial hasta el momento, por lo menos activa. Tuvimos la Guerra Fría en el siglo XX. Actualmente pues estamos en las puertas o ya entramos de lleno en la Guerra Fría entre Occidente y Oriente. Así que son situaciones que nos tienen que poner a pensar. Son situaciones que tiene que uno valorar con la responsabilidad suficiente, tratando de ubicarse dentro de una situación como esta, ¿no?, a nivel mundial. ¿Dónde quedamos nosotros los civiles, los silvestres? Si hubiese un conflicto de grandes magnitudes, ¿dónde usted y yo vamos a estar? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la situación en que se declarara una guerra entre las superpotencias? ¿Qué va a pasar acá en nuestra isla de Puerto Rico? ¿Qué va a pasar en su país de origen, donde quiera que usted esté? ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos continentales, etcétera? Todas esas cosas hay que pensarlas. Y lógicamente hay que tener un plan de contingencia. Hay que tener un plan, hay que prepararse. Hay que saber si uno cuenta con los recursos suficientes para ser autónomo hasta donde es posible durante el periodo en que dure esta crisis. Si es que se sale de la crisis, si no es que va a mayores, y como tantas veces hemos hablado aquí, siempre existe la posibilidad de un conflicto termonuclear, aunque la probabilidad parezca todavía algo lejana. Siempre está la posibilidad ahí. Y por eso aquí hemos utilizado muchísimas veces, ¿no?, como una analogía, lo que significa el reloj del fin del mundo de la Universidad de Chicago y los 91 segundos que está ahí a punto de llegar a las 12 de la medianoche. Pues bien, el Comité de Seguridad, o este grupo obviamente que se ha reunido allá en Múnich, lo que nos dice es precisamente eso. La inseguridad mundial está en su peor momento en este siglo. No hay mecanismos ni coyunturas que nos puedan permitir tener o hilar, ¿no?, una diplomacia que pueda ser positiva o saludable entre los países que tienen los mayores recursos militares en el planeta. Si usted hace una estimación en estos momentos, oiga, mi amigo, yo me vi, si usted en estos momentos hace una estimación de los países que mayor poderío militar tiene, se va a dar cuenta que sus relaciones diplomáticas, que la situación política y los intereses económicos de todos estos países están encontrados. No son afines en lo absolutamente nada. Esto ha llevado, por ejemplo, que usted ve el bloqueo oriental que tantas veces hemos descrito, ¿no?,
qué sé yo, usted tiene allá China, Rusia, Irán, Corea del Norte, pues en el ámbito militar, pero no en el ámbito económico no significa absolutamente nada, pero sí, lógicamente es una amenaza militar. Pero estos tres específicamente, y el BRICS dándole apoyo a estos tres grupos militares de alto calibre, pues definitivamente tiene que ser una preocupación mayor. Al otro lado, Estados Unidos, sus aliados de la OTAN, frente a un país de la OTAN, la mayoría ubicados obviamente en Europa, incluyendo a Canadá, y esto pues también es otro bloque enorme de economía, donde básicamente todo lo que se produce en el planeta está dividido entre estos dos bloques, entre el BRICS y obviamente el G7 y el G20. Ahí está todo dividido en lo que se refiere a la producción y a la economía que corre a nivel mundial, inversiones, el mercado y todo lo que ahí pueda estar relacionado. Dicho eso, de forma somera por acá, porque es una de las cosas que quiero traer en la discusión inicial, hay que preocuparse definitivamente, ¿no? Yo he dicho muchas veces y vuelvo a repetir que mucha de esta gente que está en el poder realmente se ciegan por el poder, y hay quienes lógicamente llegan al poder con una agenda ya cualquiera, ¿no? Una agenda que pueda ser una agenda secreta, la agenda que tenga personal o de interés. Hay quienes quieren el poder para fomentar aún más su riqueza. Hay quienes quieren el poder para hacerse más ricos. Hay quienes quieren el poder por ostentar el poder. Por eso hemos dicho muchas veces que el poder atrae a los peores y corrompe a los mejores. Usted puede ver todos los que dirigen el mundo en estos momentos y se da cuenta que definitivamente no son un ejemplo ni de moral, ni de ética, ni honestidad. Ninguno. Dígame uno. Dígame uno. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Ninguno. Ninguno de estos señores de los países más desarrollados, los países mejor armados del mundo, de las potencias, ninguno puede pasar por el crisol de ser un buen humanista, ¿no? De ser un ser humano que realmente tenga más valores que intereses. Y luego, para no desperdiciar el tiempo pensando en pequeños países con dictadores, ¿no? Y darle la vuelta al mundo y volvernos locos y sin idea, viendo tanta gente desquiciada, gobernando países y haciendo barbaridades con sus poblaciones. Ok, luego de todo eso, vamos a otra cosa que también pues, nos trae dentro de este marco la seguridad internacional, que como he dicho, está en su peor momento, evaluado por los analistas, por los expertos en la materia, que nos lo están diciendo continuamente. Definitivamente estamos en un momento culminante para la historia de la humanidad, por un momento culminante que podría ser el último momento de la humanidad, y no es para meterle miedo a nadie, para que la gente se informe y vea de qué se trata todo esto, y que no es meramente la política disuasiva de tratar de asustar al otro, sino que hay operaciones mayores y hay movimientos enormes de capital. Me explico, para que me entienda bien. O sea, la guerra, sabemos todo que no es solamente un negocio, es una inversión y es una propuesta de política, me explico, ¿no? Es la forma de hacer la política por otros medios. Es la manera, obviamente, de inducir economías. Y esto, pues, cambia definitivamente la faz de la tierra continuamente cada vez que hay un gran conflicto, cada vez que sube un gran imperio o cada vez que cae un gran imperio. Y ahí está la historia para demostrarlo, meramente hay que revisarla. Para entonces tratar de usar, ¿qué diría yo? Un marco de referencia adecuado para poder ver entonces qué es lo que está evolucionando en estos momentos, en este mundo en que usted y yo estamos. Y que definitivamente no es para su mejoría ni la mía. O sea, ninguna de estas gentes, sea el presidente Joe Biden, sea el presidente ruso Vladimir Putin, sea Xi Jinping, el presidente chino, o cualquiera de los otros que queramos citar en el mundo, Macron o el que usted quiera, realmente su primera opción o su primera preocupación no es el pueblo, no es la gente de a pie, no somos los silvestres. Su primera preocupación es ostentar el poder, sostener al país en que están, buscar obviamente que sus propios intereses, los intereses nacionales, y esto precisamente es lo que dentro de los análisis que se hacen a nivel internacional de los conflictos que tenemos en este momento es que cada país está dispuesto a perder y a perder. Me explico, perder y perder quiere decir que están dispuestos a jugarlas todas porque lo que les interesa precisamente es su propia parcela, no lo que pueda haber en la comunidad internacional. Véase usted lo que hace Estados Unidos, lo que hace Rusia, lo que hagan todos ellos en su momento, que no va en interés ni a favor de la comunidad internacional en ningún momento, sino a sus propios intereses. Dicho todo eso, pues bueno, vamos a otra situación de lo que está pasando en el Medio Oriente, que nos tiene que poner a pensar más allá de lo aparente. El grupo islamista Hezbollah, obviamente, respaldado por Irán, acaba de anunciar una nueva amenaza, porque todas las semanas amenaza a Israel, pero bueno, una nueva amenaza contra el Estado israelita, ¿no? Contra el Estado sionista de Israel. Y esto se debe precisamente por los 10 ciudadanos libaneses que fueron muertos durante esta semana, el pasado miércoles, bajo un bombardeo de la Fuerza Aérea, ¿no? De las naves aéreas israelitas sobre el Líbano. Y ha dicho que esto se va a pagar con sangre, que estas muertes se van a pagar con sangre.
El líder de Hezbollah, ¿no? Hassan Nasrallah, en muchas ocasiones ha dado estos discursos, pero ha dado discursos también medidos, ¿no? A la medida de no declarar una guerra abierta o en la medida de no indicar que ya estamos en guerra o que mañana empezamos la guerra. Siempre ha estado, ¿no? Con esa amenaza velada. Obviamente hay que ver cómo o qué capacidades se tienen para enfrentar a Israel. He explicado aquí hasta la saciedad que Hezbollah es mucho más poderoso que Hamas, que tiene muchos más milicianos y soldados que Hamas, que tienen mejor equipo, más misiles y que inclusive tiene un apoyo directo de Siria y de Irán. Les digo, en pocas palabras, mientras usted tiene que, por ejemplo, enviar equipamiento, municiones por túneles a la Franja de Gaza para que le llegue allá a Hamas, esta gente pues le llega por aire y por tierra continuamente y por agua todo tipo de equipo militar desde Irán y desde Siria. Así que Hezbollah tiene que líneas de abastecimiento, cosa que no tiene Hamas. Si usted añade todo eso, ¿no? En la logística de una guerra, pues se da cuenta, obviamente, que es una milicia mucho más poderosa y que es un gran problema. De hecho, para que usted tenga una idea, los reportes que se tienen hasta este momento, desde el día 7, el día del ataque terrorista de Hamas sobre Israel, ¿no? Donde murieron pues cerca de 1.160 y pico de personas, porque los números han variado, una vez le dicen un número, otro, y la realidad es que murió mucha gente, pero la exactitud parece que a veces brinca de ¿qué diría yo?, de periódico en periódico, de informante en informante. La realidad es la siguiente: Israel ha reportado que de los bombardeos que ha llevado a cabo desde el Líbano, Hezbollah, han matado a 12 de sus soldados en territorio israelí y han matado a 5 de sus civiles, a 5 ciudadanos israelitas, desde el día 7, no por manos de Hamas, y sí por manos de Hezbollah. Y obviamente ellos han estado devolviendo el fuego, según alegan, ¿no?, las fuerzas de defensa israelitas. ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, los números que da, por ejemplo, Hezbollah es que han muerto 200 libaneses en su territorio, sin contar, oiga bien, sin contar a los dirigentes de Hamas que han sido muertos allá en el Líbano, ni a los agentes iraníes que han sido asesinados por operaciones de drones allá en el Líbano. ¿Ok? Así que en Beirut, los ataques que ha habido allí, sin contar a estos, han perdido 200 ciudadanos. De esos 200 ciudadanos, dicen que 170 son soldados de Hezbollah, que han perdido 170 hombres, 170 combatientes. Así que allá la cosa está caliente. Acá usted no oye mucho del intercambio que hay de artillería y de misiles en la frontera, pero ahí está. Por eso le mencionamos a usted hace varios meses que prácticamente más de una tercera parte de las fuerzas de defensa israelitas están en la frontera con el Líbano. O sea, estamos hablando ahí sobre 75.000 hombres armados, hombres y mujeres, porque allá las mujeres van al frente y pelean igual que los hombres. Allí no hay diferencia alguna en el momento de la guerra. Los israelitas, las mujeres y los hombres van por igual al frente de batalla. Así que tiene 75.000 allí, obviamente con el apoyo aéreo y todo, y es cuestión de que en algún momento se decida entrar al pequeño país del Líbano y tratar de acercar Beirut, cosa que no va a ser fácil porque obviamente al otro lado usted tiene más de 130.000 hombres armados de Hezbollah y tiene alrededor de unos 50.000 soldados del ejército regular del Líbano, que no cuentan para mucho, ni para pool ni para banca, pero obviamente están allí. Así que es una situación que es importante que le hagamos, ¿no?, que hagamos análisis y nos demos cuenta de que por qué se sigue analizando al mundo en una crisis de seguridad. Inclusive acá nosotros en Puerto Rico, pues la crisis de seguridad es criminalidad, masacres, ¿verdad? Y yo siempre me pregunto y vuelvo a señalar por enésima vez que al final del año tenemos 200 y pico de muertos y todos los años reducen disque los muertos asesinatos en Puerto Rico, pero todos los días aparece un muerto, un cadáver, 2 cadáveres, o cada 2 semanas una masacre. Pero aún así, nunca llegamos ni siquiera a 365 muertos, aunque este año es bisiesto. Pero bueno, es cuestión de que hoy manipula los números, ¿no?, los magos de los números, y nosotros los tontos útiles que nos creemos lo que nos dice el gobierno. Despierta durmiente, ningún gobierno es tu amigo. El gobierno manipula, controla y utiliza tus recursos económicos, por eso te pone impuestos para entonces ellos gobernar de la manera que ellos quieran. Inclusive en una democracia representativa como la nuestra, ¿no?, republicana, que es lo que es este sistema democrático. Es un sistema republicano de gobierno. Aún así, nosotros tomamos muy pocas decisiones. Hay gente, hemos delegado a una gente que toma decisiones por nosotros. Ahora, no pregunte, por amor a Dios, en los países dictatoriales, en los sistemas comunistas o socialistas, donde usted no tiene ni voz, ni voto, ni nada. En Cuba usted no puede votar por nada. Se calla la boca, hace buche o va para la cárcel. Así es. Igual que en Nicaragua, igual que en China, allá lo ejecutan rápido. ¿Ah? O en Rusia. En Rusia, si usted está en contra de Putin, ya debe saber lo que le hacen, o todavía a estas alturas de la vida no maduró, no conoció, no estudió y no sabe. Cosa que hemos hablado aquí hasta la saciedad por 2 décadas.
Tanto yo como Orlando Pla hemos estado hablando de esta situación y otros colaboradores míos, obviamente, de la represión en Rusia y de la eliminación sistemática de los opositores de Putin. De eso voy a hablar un momentito, para despertar a los durmientes y a los fans de Putin que creen que no sé quién es él, creen que es un rockstar o algo así. Putin jamás ha sido un niño bueno, ni siquiera cuando estaba, y menos cuando estaba en la KGB, asignado allá a Alemania, ¿no? Allí con la supervisión del sistema de inteligencia de la Alemania democrática, que era la Alemania oriental, la Stasi, que él trabajaba en combinación, ¿no? En un task force con la Stasi en aquel entonces, allá, en la década de los años 70, 80, por allá abajo. Bueno, vamos directamente al mando. Mientras todo esto ocurre, ¿no? Continúan los bombardeos, obviamente, en la Franja de Gaza. Están, obviamente, esperando que en algún momento comience la operación terrestre allá en Rafah. Llevamos con esto ya más de 2 semanas o 3 semanas, básicamente, esperando que comience la ofensiva por tierra en Rafah. Hay bombardeos en Rafah, sí, sépalo. Se están bombardeando puntos supuestamente neurálgicos de Hamas que están ubicados en las afueras de la ciudad. Obviamente ahora la operación grande va a ser con los vehículos blindados, los tanques de combate, los vehículos de transporte, las tropas de tierra, que es lo que se supone van a arrasar lo que hay allí. La preocupación internacional es enorme. Se sabe que hay 1.5 millones de personas allí, lo hemos hablado, lo hablamos Pensando en Voz Alta, lo hablamos la pasada semana. Seguimos recalcando este asunto porque es importante que estemos conscientes de que mientras esto sucede, Egipto sigue fortaleciendo, ¿no?, la frontera que tiene con la Franja de Gaza, ¿no? Ha puesto murallas similares a las que tiene el Estado de Israel que rodean a Gaza. Así que ha estado blindando toda esa zona, esa región específicamente. Allí, por ejemplo, hay una zona que se llama el Paso o el Estrecho de Filadelfia. Esta ruta a Filadelfia es un buffer zone, ¿no? Una zona de colchón que se decidió poner en el año 1979, el año en que Egipto e Israel firmaron la paz, el año en que el gobierno del Cairo reconoció al gobierno israelita, al gobierno sionista de Israel, ¿no? Y que, pues, de ese momento en adelante, tanto el Cairo como Tel Aviv, pues, tuvieron una relación directa ya política, con embajadores y todo eso, ¿no? Eso fue en la época de Jimmy Carter, al final de Jimmy Carter. Dicho eso, pues desde ese entonces existe obviamente esta zona ahí, de la ruta Filadelfia o el estrecho Filadelfia. 14 kilómetros tiene, esos 14 kilómetros son precisamente esa frontera que hay con Gaza. Se supone que las fuerzas de Egipto, del ejército egipcio, no permitan que pasen armamentos por allí que alimenten a las fuerzas de Hamas. Israel dice que eso está lleno de túneles, que en ocasiones las fuerzas egipcias han demolido estos túneles, que han colaborado por años con el FDI israelita, ¿no?, con las fuerzas de defensa israelíes, pero que en los últimos años han surgido, pues, nuevos pasos en ese estrecho Filadelfia y que por ahí sigue pasando armamento. La orden que tienen las fuerzas de seguridad de Israel, y este es el problema, donde se podría romper el tratado de paz o el acuerdo que hay de administrar esa franja que está bajo el control del ejército de Egipto en estos momentos, romper el control de esa franja, romper obviamente los acuerdos, porque las órdenes que alegadamente tienen las fuerzas o el ejército israelita es tomar, no solamente llegar allá a Rafah, sino seguir más allá a Rafah y tomar control de este corredor llamado el corredor Filadelfia, de tomarlo. Si eso sucede, despierta durmiente. Pero obviamente se rompió el tratado que había con Egipto, que es lo último que supongo yo que quiere el presidente egipcio al-Sisi. No sé si es lo último que quiera Netanyahu, porque Netanyahu es un halcón de la guerra y él tiene tantos problemas legales dentro de Israel y tanta gente en contra, ¿no?, de su posición política y en contra de su, ¿qué diría yo?, de su tiempo en el gobierno como primer ministro, que definitivamente para él es, ¿qué diría yo?, es una apuesta a su favor extender la guerra. Me explico. Netanyahu quiere que la guerra dure lo más que pueda durar. Porque una vez cese la guerra, entonces viene, ¿no?, su situación interna en el país, su juicio político y su juicio obviamente criminal, las cosas que hay en contra de él. Póngase al día, busque, va a darse cuenta que no es que yo lo digo, es que es así, punto. Nada más con el testigo, ahí está. No es una, no es dos, son sin número de cosas, aparte de la corrupción que hay en su contra. Hay una nueva investigación que se va a abrir precisamente por la situación del 7 de octubre, que lo implica a él y a las tomas de decisiones de su camarilla, del por qué esto sucedió, cuando había información que hubiera permitido evitar esta ofensiva de Hamas y que esto ha precipitado a esta operación gigante que lleva a cabo definitivamente el ejército o la fuerza de defensa israelita allí en Gaza. Así que Benjamin Netanyahu, quiere estirar la guerra cueste lo que cueste.
y a costilla de un 1.5 millones de palestinos que están atrapados allá en Rafah, e inclusive de poder entrar entonces a esta buffer zone, o a esta zona de colchón de este corredor, el corredor Filadelfia, en la zona del Sinaí, allá en Egipto, y meter fuerzas israelitas allí. Lo que obviamente Egipto no va a permitir, porque es una violación al Tratado de Paz y a su propia soberanía. Despierta durmiente. Así que si usted vuelve a pensar si hay o no hay seguridad en el mundo, aparte de los terroristas que están dando vueltas por ahí, ¿no? Aparte de todos los otros conflictos allá en Birmania, que usted casi ya no oye, de los hutíes allá en Yemen tirando misiles continuamente, del Estado Islámico en Afganistán, el Estado Islámico en Siria, de Boko Haram y el Estado Islámico en África, en Nigeria y Níger y toda esa región de África, ¿no? Que hoy en día sabemos que están amenazadas, tú sabes. Toda esa región de África, de las poscolonias francesas, ¿no? Holandesas, inglesas y tantas otras, de todos estos países europeos que colonizaron y explotaron África. Esa situación en estos momentos es difícil, es amenazante, es peligrosa, y está en estos momentos, ¿no? en vilo, porque ha habido un giro, un cambio completamente en esta región, de las que aquí muchas veces hemos hablado, la región del Sahel, allá en África. Como obviamente hay dificultades en el Índico, hay dificultades en diferentes regiones de Asia, y esto no está en paz. No se crea usted, porque acá las noticias no digan algo. Por amor a Dios, seamos boludos. Acá las noticias insularistas de Puerto Rico no dicen nada. Una noticia internacional o un reporte, véalo si es o no es así, dura 30 segundos en la televisión de Puerto Rico, en cualquiera de los canales. Hasta ahí llega toda la información que se quiere dar del mundo. El resto es estar aquí ahogados y embobados, idiotizados con las noticias diarias, todos los benditos días de tu vida. Despierta durmiente. Todos los benditos días de tu vida. Tú oyes exactamente la misma basofia, las mismas noticias, los mismos nombres. ¿Es o no es así? Dime, despierta durmiente. Todos los días oye los mismos nombres. ¿Y cuáles son esos nombres diarios? Pues los mismos políticos de siempre. ¿Y de cuándo en vez, pues, de un notorio criminal que no han podido arrestar, que están buscando todavía, como el burro, que todavía no saben dónde rayo está metido, ¿verdad? Así, notorio. Pero los restos que oye son políticos, porque los políticos tienen la payola política, o sea, ellos son los artistas, ellos son precisamente, ¿cómo diría yo? Lo que quedó en Puerto Rico de la clase artística son ellos. La farándula aquí de Puerto Rico es una farándula política. Mi madre, despierta durmiente. Bueno, todo eso, ¿no? Como he dicho, continúen esos bombardeos allá. La situación, estamos a ver si este fin de semana finalmente entran e invaden lo que queda de la ciudad de Rafah. Vamos a ver. Si no sucede, si llega un acuerdo antes, cosa que dudamos porque no es la postura que quiere el alto mando militar ni el dirigente político del país, Netanyahu, pues habrá que ver qué viene con todo eso. Dicho todo eso, pues bueno, por ahí cerrando hoy mi parte, para entonces entrar con el ingeniero Orlando Pla en los próximos minutos. Hoy pues se anunció temprano en la mañana, que lo publiqué en mi página Andrew Álvarez Chávez, en página oficial, la muerte del opositor político de Putin, el principal opositor político de Putin, Alexei Navalny. Navalny nunca fue una elección contra Putin porque lo descalificaron en el 2018. O sea, Putin lo mantuvo lo más lejos posible con todo tipo de acusaciones y casos continuamente para que no fuera un candidato viable en las elecciones presidenciales de Rusia. Así que lo anuló, y obviamente lo anuló finalmente metiéndole 19 años de cárcel y mandándolo allá arriba, ¿no? A la Siberia, en lo que se llama las gulash. O sea, que está el archipiélago gulash, pero esas cárceles de máxima seguridad le dicen gulash, para que usted sepa. Así lo mandó a una de estas, específicamente allá, a la IK-3, que es donde estaba. IK-3 alegadamente le estaba paseando esta mañana, caminando por ella, y le dio un patatún, ¿no? Le dio de momento un no sé qué, qué sé yo, y se murió el hombre. Se murió de repente. Alegadamente, pues le tienen que hacer autopsia, pero ya desde ahora el Kremlin dice que fue muerte natural, bla, bla. Bueno, ayer el hombre estaba haciendo hasta chistes ayer, o no ha visto sus videos. O sea, esto es aparentemente, ¿no?, un modus operandi que ha tenido la inteligencia rusa por muchos años. Yo voy a dar aquí brevemente una lista de algunos, son muchos más, algunos de los que han estado criticando a Putin desde el año 2000 hasta la actualidad, que han sido enemigos políticos, han sido contrincantes políticos, han sido críticos de su política social, de su política económica, críticos de su operación especial militar en Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos olvidarnos, obviamente, de Yevgeny Prigozhin, en el 2003, ya usted sabe, el jefe de Wagner, en el 2003, saliendo de Moscú,
cayó su avión misteriosamente. Raro que no le hayan echado la culpa a Ucrania, que lo haya tumbado con un misil, pero bueno, son las cosas de la vida, ¿verdad?, que sucede aquí y que definitivamente mueve la inteligencia del GRU, que es la inteligencia que utiliza uno de los diferentes grupos de inteligencia que utiliza el gobierno ruso, ¿no? Este es el Departamento Central de Inteligencia rusa, y sus siglas en ruso es GRU. Aparte de Prigozhin, pues obviamente, el último a entrar en esta lista, Alexei Navalny, y usted recordará que Alexei Navalny también fue intoxicado con el Novichok. ¿Se acuerda usted aquel caso que hubo que atenderlo en Alemania? Y luego que se recuperó, volvió a Rusia, y allí lo arrestaron a la soltada, llegando a Rusia. Pues bueno, esto es un largo caso porque ha habido varios intentos de envenenarlo por año. En el 2019 hubo intento también, inclusive en la cárcel también, para que usted vea una idea de que esto no es una montada de estas de Navalny echándole la culpa al GRU o a cualquier otro grupo de inteligencia ruso dirigido por el Kremlin o por Putin. Bueno, dicho eso, hay que recordarse en el 2018 también el caso de Sergei Skripal y su hija Julia. ¿Se acuerda usted? Allá, donde en Salisbury, en Inglaterra. Novichok también, ¿no? Le metieron obviamente el veneno, casi se muere él, casi se muere su hija. Recuerde que él había sido un coronel de la inteligencia rusa, que había sido doble agente, se había refugiado allá en Inglaterra, había estado de información al MI6 británico y que le veía como un enemigo a Putin y al Estado ruso. Por ende había que eliminarlo. Si vamos a ir más atrás, podemos llegar, por ejemplo, al año 2002, precisamente, el diputado Vladimir Golubyov. Obviamente lo balearon, lo mataron a tiros. Cuando paseaba su perrito allá en Moscú, por las calles de Moscú, lo mataron a tiro en el 2002. Unos meses después, más o menos como 11 meses después, a otro diputado más que era socio de que estaba en contra también de las posturas de Putin, que querían levantar una campaña política y eleccionaria contra Putin y contra, obviamente, Medvedev, Dmitry Medvedev, que era en aquel entonces presidente y Putin primer ministro, y jugaban a las cambiar los dos. Tú eres esta elección primer ministro y yo soy presidente, vis a vis, en la próxima cambiamos. Ese era el juego de Medvedev y de Putin. ¿Es o no es así? Verifique. Y me dice, si eso no es así, mira qué simple. Mira a ver quién ha gobernado a Rusia desde que llegó Putin y Medvedev, que no hayan sido ellos dos. Dígame un nombre y nos callamos, porque es que no existe. Bueno, ya mismo vamos a comunicarnos con el ingeniero Orlando Plan en los próximos 5 minutos. Ok. Aquí encontramos también por el asesinato de Sergei Yushchenko. Yushchenko lo balearon también, lo mataron a tiros, allá también en Moscú, unos meses después de haber matado, como dije hace un momento, a Vladimir Golubyov. El mismo año prácticamente, el otro año, no fue el 2001, 2003, como 11 meses, 10 meses de diferencia. Tiene usted, por ejemplo, el 2006, el asesinato de la periodista Ana Politkovskaya, una crítica intensa de Putin. La mataron, la asesinaron, le cayeron en la boca. Ay, la pobre mujer, bendito, alguien abusó de ella, la mataron. En el año 2006 también, Alexander Livanenko, ¿se acuerda? El caso más famoso de todo, el de Alexander Livanenko. Lo mataron allá en Londres. ¿Con qué? Polonio 210. Esa es la famosa sustancia o elemento radiactivo que utilizan los espías. Y los soviéticos eran expertos en eso, como la Federación Rusa lo es. El caso de Livanenko había sido ex agente de la KGB, había sido inclusive compañero de Putin. Conocía todas las interioridades de este caballero, del actual presidente ruso. Lo limpiaron. Nada de esto es especulación. Nada es especulación. Los hechos, allá para los fans de Putin, que le aceptan hasta que le orinen la cara. Pero bueno, a lo que vamos con esto importante también. Aparte de Livanenko y el Polonio 210, obviamente está también el caso en 2013 del oligarca ruso Boris Berezovsky, también asesinado, muerto. Más recientemente, varios suicidios, perdonen ustedes, el suicidio aquel del empresario ruso que se tiró, también se suicidó alegadamente allá en la India, ¿se acuerda usted? En la India, y en el 2000, por ejemplo, 22, el otro señor que era el CEO, si mal no recuerdo, de Lukoil, que es la petrolera grande allá en Rusia, Ravil Meganov. Pues Meganov alegadamente entró en un acto de locura, otro enemigo de Putin que lo había criticado por meterse en Ucrania, que decía que había que salirse de allí, que eso no era la forma de resolver la situación, que no lo apoyaba. Pues bueno, el hombre se tiró alegadamente por una ventana del hospital de Moscú. Estaba enfermo ahí alegadamente y se tiró por la ventana porque la vida le apestaba. Digo, estos son algunos, porque si usted, inclusive desde el año 2000 hasta la actualidad, hay otros 6 periodistas que incluyen también, ¿no?, personas que luchaban por los derechos humanos y civiles allá en Rusia, que han muerto, desaparecido misteriosamente por criticar al régimen
Y esto no es exageración, busque, confirme y verá que estos son solo algunos. Hay más. La lista es interminable, la lista negra. Así que son las cosas que nos tienen que poner a pensar más allá de lo aparente. En unos minutos, Denise va a estar comunicando con el ingeniero Orlando Pla para continuar, ¿no?, con el diálogo de la otra realidad. Recuerde que todo esto que yo digo aquí usted lo puede verificar. Aquí no estamos exagerando la nota, ni buscando noticias amarillistas, ni nada de eso. Esa es la vida, la realidad de la vida, lo que está pasando aquí ahora in situ, en nuestro mundo. Y ese es el propósito de la otra realidad, ponerte a pensar más allá de lo aparente, que despierten. Antes de entrar con Orlando Pla, que ya estamos comunicándonos con Orlando, quiero agradecerle a todos los amigos que estuvieron con nosotros allá en Isabela. Lleno total, sold out, gracias siempre por el apoyo y la confianza que todos ustedes nos dan a nosotros cada vez que vamos a una de estas presentaciones a discutir y analizar asuntos que cotidianamente no se hablan ni en Puerto Rico y que son medulares, ¿no?, a la vida de todos nosotros, ¿no?, a la existencia de la humanidad, a la seguridad planetaria y a tantísimas cosas que involucra estar conscientes de lo que pasa en nuestro mundo, ¿no?, en un tiempo donde hay una transición completa, en un tiempo donde las cosas cambian demasiado rápido, que nada es igual que ayer. En ese fugaz de la vida que estamos ahora, nosotros pues presentamos estos conversatorios. Sabemos que vamos a estar próximamente en Ponce, donde nos vamos a estar comunicando con ustedes más adelante para decirles dónde en Ponce vamos a estar con El Mundo en Guerra. Es la última presentación de este conversatorio para este año. Si se hace una parte 2, dependiendo de qué pasa, o si realmente pasa algo catastrófico, pues bueno, luego obviamente habrá que discutirlo y analizarlo, si es que estamos aquí todos para hablar de ese asunto. Así que estaremos ya próximamente con el ingeniero Orlando Pla, los próximos minutos, y estaremos en Ponce ya este mes de marzo, para los amigos del área sur, desde Guayama hasta Guánica, toda esa zona, hasta Ponce. Vamos a esperar por allá a todos ustedes. Bueno, aquí mi directo amigo Orlando Pla llega con nosotros en unos momentos. Aquí el webmaster Carlos Figueroa da el corte para los amigos de YouTube. Manténgase en sintonía aquí en Facebook. En YouTube nos vamos a la segunda parte, cojo un poco de agua, hago un requiem por un momento y regresamos con ustedes brevemente con el ingeniero Orlando Pla.